¿Qué tal, amigos? En esta preciosa tarde en el otoño porteño, otra vez con Diana. Hola, ¿cómo están? Les dijimos la semana anterior que íbamos a hacer como un cierre, un balance de esto que venimos hablando puntualmente en relación al proyecto, Al borrador de proyecto del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero que nos puede dar herramientas, es la idea, para la crítica de cualquier proyecto, una crítica general para ver si están bien o no las bases, porque si no tenemos derivaciones indeseables y confusas. Si quieren ver el detalle de la crítica a ese borrador, son los 2-3 videos anteriores. Hoy vamos a hacer un pequeño cierre, como nuestras no aludiendo tanto a conclusiones esto, ¿no? Sino en finales. general problemas que hemos visto en todos los proyectos, ¿verdad? Sí, en varios proyectos o incluso dentro de la comunidad canábica a la hora de hablar de la regulación del fin medicinal y del cáñamo. Un poquito de mezcolanza, que es la base de todos los problemas. Esto en principio puede tener que ver con la falta de estudio, en el sentido de que tenemos que abordar esto primero y principalmente desde el plano internacional, porque es jurisdicción de las Naciones Unidas, como bien lo dicen todos los tratados y el sistema, la fiscalización de lo allí clasificado en el sistema. Entonces es inevitable eso nos va a dar mucha explicación de lo que sucede en el derecho interno. Sumado a una cierta, no sé cómo llamarlo, resistencia a la idea de organizar correctamente ambas industrias, porque ambas, tanto la del cannabis psicoactivo, ya veremos si solo con fin medicinal o si sacamos un poquito más los pies del plato del sistema internacional, como muchos países lo vienen haciendo, lo habilitamos para el recreativo, pero en cualquier caso eso es una industria, sí, si la encaramos en términos de producción, o puede ser. Y el cáñamo, que también es una industria, y no se explica si no es por un cultivo en escala destinado al mercado, a procesarlo, claro, a hacer cuestiones, ¿verdad? Cosas. Toda la cadena de valor que exacto, en el caso de la planta de cannabis implica un montón de procesos, sí, y de derivados, digamos, de productos bueno, finales. Lo que llamamos a cabalidad una industria que se fundamenta en una planta. Entonces, si bien es la misma planta, nosotros tenemos una necesidad jurídica y material de diferenciarla, o más bien por eso mismo. Entonces, de comprender muy bien y de base que es el error que tiene este proyecto. Claro, el primer error grande que se constituye como en la piedra, que no lo deja avanzar porque de él derivan todos los demás errores, es que hay una confusión de objeto jurídico entre el único fin lícito, que es el medicinal de investigación científica del cannabis psicoactivo, de la planta de cannabis, fiscalizado, la lista 1, primera convención. Primera convención, exacto, y más adelante en la segunda con fiscalizado el cultivo también. Sí. Y el cáñamo excluido específicamente, expresamente. Sí, eso es increíble que está expresamente excluido. Sí, el tallo, las hojas, todo. Incluso los comentarios a la misma convención del 61, de la del 61 y en la del 71 también se ratifica por el fin industrial u hortícola. Exactamente. Incluye fines alimenticios. ¿Excluido de qué? De la aplicación del sistema internacional de fiscalización. Más claro, échenle no es estupefaciente, no requiere. Exacto. Entonces, ahí anida el problema, por lo menos de este proyecto, pero lo hemos visto en varios. Si yo mezclo los dos objetos, que serían, si lo encaro desde la producción, las dos industrias, y quiero señalar agroindustrias, porque son industrias que comienzan con una planta, se desarrollan primero y básicamente en el campo, claro, exactamente, las dos, si lo encaramos escala, las ¿verdad? tres si pensamos en el recreativo, pero también, bueno, pero no deja de ser la misma industria del psicoactivo, digamos. Sí. Claro, cualquier cosa que esté como actividad en escala destinada al mercado, bueno, es una industria, y en este caso una agroindustria. Entonces hay que tener claro qué se nos exige para desarrollar una de ellas, si es voluntad del Estado permitir el cultivo de marihuana, que lo es en Argentina, y la otra, cuáles son sus necesidades y la regulación que le corresponde. Claro. Entonces, de esta confusión del objeto jurídico de dos regímenes diferentes derivan las demás incongruencias del proyecto, empezando que para uno
y por los tratados y por el régimen de fiscalización en el que está, en las listas en las que está, requiere, es obligación, una agencia que el Estado la llama el un organismo, organismo, sí. Como el IRCA. Como ¿Cómo se llama el de Colombia? Entra el Ministerio de Justicia. Bueno, hay una dependencia. Pero hay, digamos, una articulación de ministerios que hacen esa función, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿qué quiere decir? Probablemente esté salud también, sí, obviamente. Justicia ¿Por qué? y salud están Porque ahí. son agencias fiscalizadoras. Fiscalizadoras. Atención, bueno, los colegas me van a entender. Toda normatividad jurídica es una regulación. Claro, pero la fiscalización es un tipo muy especial de regulación. No toda regulación es fiscalizadora. Puede haber una regulación como la que sería del cáñamo industrial, que de fiscalizadora no tiene nada, No. porque no entra en un sistema de fiscalización que es rígidamente estatal. La más profunda, Y hasta precisamente la internacional. intervención estatal a nivel nacional Claro. e internacional. Es competencia, como ya lo dijimos, de las Naciones Unidas. Exacto, y ahí nos mandan que si el Estado Nacional parte, quiere o permite, por ejemplo, el cultivo de cannabis psicoactivo para empezar, y su producción en todas las etapas, elaboración, hasta donde llegue, hasta donde quiera, lo tiene que hacer bajo la supervisión, podríamos decir, de una agencia. De un Incluso organismo si son nacional. todas empresas estatales, lo mismo tiene que haber una Claro, agencia. habla de un organismo de competencia nacional Exactamente. y después habla de bajo el régimen de licencias o mediante empresas estatales, pero la agencia es un requisito. Sí, dice la palabra licencia. Ustedes me dirán, bueno, pero para producir morfina, derivado del opio, también hace falta licencias, el requisito, el laboratorio. Sí, claro, son estupefacientes. Entonces, esa es la fiscalización. Se necesita una agencia. Eso es imprescindible. Y la ley 27350 no la creó, lamentablemente. Es un raro... A ver, Vamos esa por industria, partes, a ver, sí. Hay dos características. El cáñamo es una industria Bueno, guacha. el cáñamo, claro, Guacha de regulación de todo diferencia, tipo. no requiere esta agencia, o sea, la Claro. autoridad de aplicación puede ser perfectamente, como lo es en todos los países, el Ministerio de Agricultura. Sí, o incluso un en mi ente autorización, de- yo que soy medio así, muy liberal, Sí, no medio necesaria- anarquista, no no quiero una necesariamente, autorización. claro, no Lo se único que habla quiero nada. es que el Estado garantice los controles, eso sí es rol estatal, homologados internacionalmente para que se sepa que lo que sacamos de este campo es cáñamo de uso industrial, por ejemplo, y no cannabis psicoactivo, que incluso puede estar plantado legalmente. Sí, pero mi industria es el cáñamo. Necesito esa garantía, si no, ni puedo transportarla, ni va a entrar nunca al mercado. Constituye una carga innecesaria, o sea, cuando no hay un buen control precisamente para todos los emprendedores o empresarios cañameros, que haya una deficiente legislación. Sí, por no decir ninguna. Y regulación, ¿eh? Porque muchas Ninguna. veces, Por eso estas leyes, estos claro, proyectos. cuando no se Entonces, blinda el concepto de cáñamo industrial dentro de los Exacto, parámetros que y nos no dan las se- convenciones. No recomendamos, ay, bueno, poquito caraduras nosotras, pero bueno, ya tenemos ganado un cierto opine. Recomendamos firmemente que se haga aparte una regulación cañamera, incluso poniéndolo en una ley de regulación integral de cannabis, tanto psicoactivo como este otro. Pero como un capítulo aparte. Aparte, como lo hacen todos los países, donde la autoridad de aplicación ojalá lo menos intervencionista posible, porque el campo es genial y si encuentra el negocio va para adelante, bueno, pero igual tiene que garantizar el Estado, frente al mundo incluso, si no nunca va a circular el producto ni sus derivados, que eso no está hecho o no es cultivo de cannabis psicoactivo. Ni siquiera en el marco de la ley. No, porque es otra cosa y otra industria. Y también que si queremos desarrollar la industria del cannabis psicoactivo, Sí, que es debe- muy linda debe también, hacerse- pero bastante intensa y con otra regulación, resulta que la ley no nos soluciona del todo. No. Hay algo, pero es muy deficitario.
Nos faltó No hay mencionar agencia. el último artículo de este borrador de proyecto de ley habla de una modificación a otro artículo de la 27350. Es como que les encantan los retazos, ¿no? Como, No, cállate, ahí ya me perdí. Porque es y muy si nos está- vamos a la sí. 27350 tiene un enfoque en el paciente, no se habla de la Claro, no, producción. no es que Bueno, eso los nuevos esté mal garantizar derechos de los el pacientes. acceso De al ninguna paciente, manera. perfecto. El asunto es que si nosotros le damos a la ley un perfil productivo, porque sin producción que tenemos nada, como mucho importaremos algo, ¿me entienden? Nos perdemos la oportunidad de desarrollar una industria o dos industrias, si vamos al caso. Claro, es paradójico porque No, habla no tenemos del mucha acceso, normativa. pero no lo garantiza. Bueno, pero yo creo que Permitía- ese problema es porque no hay agencia. Claro. La agencia centraliza, es consciente, en sus fines son aplicar las regulaciones internacionales, en este caso primera convención, segunda en lo pertinente, y desarrollar coherentemente la normativa interna, entre otras cosas para la producción. ¿Cómo? Por el sistema de licencia. Ya me estoy poniendo un poco reiterativa. Pero así lo hacen todos los países, incluso los que están al lado nuestro. Es una obligación internacional Es así. y ordenaría bastante Sí. el entramado jurídico que hay en Argentina respecto al uso Está un medicinal poco de la planta de caótico, cannabis. sí. Porque Bueno, además acá después es se como han un venido aporte al caos. decretos, ahora un nuevo Meterlo en los decreto. dos. Claro, Es como acá. un aporte al caos. Y encima en este proyecto hace algunas alusiones incorrectas que, como decía Adri, hemos visto también en otros proyectos, por lo menos respecto al cáñamo, que no es estupefaciente, no tiene que hacer una alusión a la ley penal. No, En cuanto menos al sistema de psicoactivo, listas. Claro, en cuanto al psicoactivo, recordemos que ya lo hemos dicho, precisamente el Estado puede regular este fin lícito de los estupefacientes. Debe. Claro. Y regular fiscalizadamente. Con ¿no? la Una agencia y regular, con las por licencias. ejemplo, la parte financiera. A ver, ¿de dónde vienen los capitales que quieren? Qué lindo ponerse a cultivar. Bueno, eso debe regular, porque tiene que ver con muchos otros tratados también y obligaciones, como el lavado de dinero, ¿me entienden? La circulación de capitales, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, una industria lícita. Pero eso brilla bastante por su ausencia, si bien en la última regulación aparece algo dentro para el psicoactivo, algo para que abre la posibilidad de empresas, yo creo, de que asociaciones participen. civiles, no dice SICON o sin ánimo de Supongamos lucro. que empresas, pero ¿y las licencias están publicadas? ¿Cómo son? ¿Cómo acceso? ¿Puedo esperar una normativa derivada coherente para ¿Qué que la seguridad industria pueda jurídica desarrollarse? tienen? Claro, Exactamente. los que ¿Cómo deseen vamos con el producir. tiempo? De 11 minutos. Bueno. Entonces, en esto hace una alusión incorrecta porque recordemos, en Argentina la ley penal es competencia exclusiva, excluyente del Congreso y una ley penal debe ser modificada por otra ley penal. No podés en una ley. Eso vimos también, atajos en esto. Claro, siempre se hace alusión a una modificación Fracasa. de una ley penal que no y también ¿Y otra qué es lo que alusión quiere incorrecta. modificar? Lo que molesta de la ley penal. Que sea delito la tenencia para consumo y Claro. que sea delito la criminalización el de- cultivo para consumo personal Exacto. en el ámbito privado. La solución es Que cambiar la desde ley ya, penal. vamos, cambiemos la ley penal. Listo. No es necesario, no es una obligación de los convenios criminalizar el consumo, No hay el ningún cultivo obstáculo para para cambiar la uso ley personal. penal. Es una opción de los estados y Argentina así lo decidió. Entonces es voluntad política, pero debe ser cambiar la ley Bueno, penal. por lo menos cámbienla en eso. Bueno, para terminar. Y además, entonces tenemos la ley penal para el tema del consumo del cultivo para uso personal, Claro. o lo que el decreto reglamentó, el autocultivo medicinal. Bueno, Bueno, en está bien. definitiva, si derogan eso no me importa para qué, mientras lo Claro. consuma yo y sea en mi ámbito Y privado. después una buena regulación, una coherente regulación para el fin lícito, que es el medicinal y la Claro, investigación un poquito científica, acomodando este cachivache. del cannabis psicoactivo, con Bueno. una agencia y con licencias. Y el cáñamo. Eso le da transparencia un- al sistema. Las licencias se tienen que publicar. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los controles? Bueno, necesitamos transparencia en el sistema. Además que estamos hablando de un estupefaciente como otros tantos de las listas, tanto del 61 como del 71, como de los precursores, que son utilizados. Hay otros estupefacientes que consumimos, Sí. precursores que Medicamentos, consumimos cotidianamente, que vas a la farmacia y te lo venden, que te lo Bueno, dan con pero una acá receta. es un cultivo. Pero bueno, tenemos las herramientas para hacerlo, aún dentro de un marco un poquito limitado como es el sistema internacional.